Mi nombre es Luz Elvira Carrión. Este trabajo es un video educativo para la materia Seminario de Profundización en Defensa Oral y Litigio Estratégico 1. En primer punto, se debe mencionar el concepto de litigio estratégico o de alto impacto o litigio en interés público de derechos humanos. Se trata de un litigio cuyos objetivos son defender y promover los derechos humanos, ya sea en instancias nacionales o internacionales. Su objeto su objetivo cambiar y reformar las leyes, políticas públicas, ya sea de instituciones o de la sociedad, y también cambiar o tratar de cambiar la forma en la que la sociedad determina ciertos comportamientos a través de la opinión pública. Su naturaleza es de interés social, se trata de hacer un servicio social, litigar es litigar contra el Estado mayormente. También son considerados juicios pro bono. Por otro lado, debemos decir que con estos juicios se trata de crear una educación a través de la incidencia para promover los derechos humanos, valiéndose de los medios de comunicación cuando ello es posible, como las redes sociales, el radio, la televisión. Se utilizan como elementos o mecanismos que constituyen y se reflejan en una presión política o social, ello con el fin de obtener un apoyo en la opinión pública. Dicho esto, hay que considerar ciertos puntos antes de iniciar un litigio estratégico. Entre los puntos que debemos considerar es identificar si existe una problemática legal que tenga efectos en el interés social, es decir, que se trate de una vulneración grave a derechos humanos, si el tema objeto del litigio es comprendido por los medios de comunicación, si se tendrá su apoyo y su atención para obtener el resultado deseado, si se va a litigar o a instar ante tribunales imparciales e independientes, y también analizar si existen otras opciones no jurisdiccionales para solucionar la problemática de que se trate. Considerar la opción de que quizá el litigio ante un órgano jurisdiccional no es la única vía factible. Para ello hay que analizar o tomar en consideración la problemática jurídica, los intereses del cliente, quién es la parte demandada, las pruebas disponibles y el contexto político y social que se tiene. Y bueno, obviamente, cuál es el tribunal idóneo para llevar a cabo ese litigio. También una vez que nosotros ya analizamos lo anterior, ya también debemos considerar cuáles son las características que debe tener un asunto para obtener una solución favorable, o al menos lograr el comportamiento que tenga incidencia en la sociedad. Para ello debemos considerar varios puntos. Esto es, identificar el problema jurídico. Puede ser de un problema legislativo, donde hablaríamos de la interpretación y aplicación de las leyes; un problema gubernamental, que estaríamos hablando de la exigibilidad y justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales, que son un poco complejos. No así los derechos civiles y políticos. En los DESCA tratamos, por ejemplo, aquí estaríamos hablando también de una particularidad ahora derivado de la enfermedad del COVID. Muchas personas instaron ante la autoridad federal
quejándose de la falta de aplicación de vacunas a las personas de la infancia. Fueron muchas personas de la infancia en las cuales se veía vulnerado uno de los derechos o varios contenidos en los DESCA. Ese sería un ejemplo. También otro punto a analizar es que se trate de una problemática social. Por ejemplo, estamos hablando de grupos que son objeto de discriminación racial o que son objeto de discriminación por sus preferencias sexuales, como las lesbianas, etcétera. Otro aspecto es analizar las condiciones de la parte demandante o víctima, si es víctima unitaria, si pertenece a alguna colectividad. También habría que señalar si pertenece a una ONG o a una clínica de derechos humanos, si es víctima directa o víctima indirecta, su nivel de educación, su situación personal, sus antecedentes. Tratándose de la parte demandada o la parte contraria, cuando se litiga un juicio donde los actos vulnerados son derechos humanos, normalmente la parte demandada es el Estado. También debemos analizar el perfil de la abogada o del abogado que lleve el asunto, pues ha sabido que hay abogados los cuales se dedican a proteger derechos humanos y son víctimas de amenazas, es decir, peligra su vida. Entonces es algo que también se tiene que considerar, ¿no? Además de la experticia que tenga en el tema. Los gastos legales y costos del proceso es otro punto muy importante. Hay litigios que son muy caros, derivado de pago de copias, gastos de traslados, impuestos, también los gastos que se generan al instarse una acción ante un órgano jurisdiccional. Entonces, en algunos casos se buscan financiamientos o patrocinios, ya sea a nivel nacional o internacional. Otro punto muy importante son las estrategias del caso. Hay que planificar las estrategias. Esto es tener muy presente los hechos, los argumentos, el impacto jurídico y social, así como las pruebas que se tienen y el análisis de la jurisdicción idónea. Aquí volvemos nuevamente, hay órganos jurisdiccionales y órganos no jurisdiccionales ante los cuales se puede instar una vulneración a derechos humanos. Y bajo ese contexto, planear y tener muy bien definidas las estrategias que se van a utilizar, así como observar también las estrategias o posibles estrategias que la parte demandada va a usar, en este caso el gobierno. También, como mencioné, el tribunal competente adecuado, que estamos hablando si se trata de un órgano jurisdiccional, no jurisdiccional, la competencia por razón de territorio, de materia, también los aspectos probatorios. Hay pruebas que son difíciles de obtener y muy costosas, entonces habrá que analizar cómo se obtendrán las pruebas. Siempre es mejor allegarse de pruebas que tengan credibilidad, como son las públicas, que vengan de terceros con credibilidad, que sean reportes, datos estadísticos realizados por instituciones gubernamentales, apoyos o dictámenes psicológicos, sociológicos. Otro punto muy importante es la prescripción, analizar la oportunidad de la demanda, porque pues aunado a los gastos que genera el litigio, también si se va a instar o se va a promover cuando la acción ya está prescrita, pues no sería factible y no valdría la pena, ¿verdad? Erogar tantos gastos. El tiempo, aquí también es difícil ver o advertir eh, el tiempo que va a llevarse un asunto
hasta obtener una sentencia favorable o al menos a obtener la resolución, pues depende de múltiples factores, de los recursos que hagan valer las partes durante la secuela procedimental. Entonces, solamente se podría tener un aproximado del tiempo que se llevaría el litigio. Ahora, también hay que considerar que hay estrategias complementarias al juicio, como es la incidencia, que son las estrategias educativas, capacitaciones, cursos, publicidad, promoción, que también aquí tenemos el amicus curiae, que es el amigo de la corte. Consiste en una solicitud presentada por escrito ante un tribunal y la presenta un tercero que es ajeno al litigio, pero no tiene interés, sin embargo, sí aporta con su opinión al juicio, ¿no? Apoya. Obviamente tiene que ser una persona cuya cuya personería, cuyo testimonio tenga validez porque tiene experiencia en el asunto. Ahora, las contingencias. Eh, Aquí el autor maneja contingencias como que el demandante hubiese fallecido, se encuentra encarcelado, es, presente problemas de seguridad personal, esas serían las contingencias. Ahora, las acciones post litigio habla como el resultado de un asunto en el cual se obtengan en su mayoría resultados favorables a nivel social. Sin embargo, hay asuntos en los cuales no se obtienen esos resultados a corto plazo y se necesitan estrategias complementarias al litigio para poder crear ese cambio, como son las campañas de promoción, de educación o una combinación de ambas. Finalmente, yo les presento un caso práctico. Se trata de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en donde en su ley de control constitucional, es la ley 675, se contempla un procedimiento de juicio de protección de derechos humanos. Dicho juicio, entre sus principios rectores, tiene el de legalidad y suplencia de la queja a favor de la parte agraviada y procede contra actos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de las dependencias de la Administración Pública descentralizada. Eh, es, Dichos actos violatorios son eh, ejercidos contra los derechos que el pueblo de Veracruz se reserva y contempla una reparación del daño. En este caso, hay clínicas de litigio que han instado juicios de protección de derechos humanos tratándose de personas pertenecientes a grupos vulnerables. Hay un caso en especial tratándose de adecuación sexogenérica. La persona que acude a la oficina del registro civil solicita su adecuación sexogenérica, le niegan la adecuación sexogenérica y le remiten a que inste ante un órgano jurisdiccional. En la clínica de litigio estratégico analizan si efectivamente es conveniente instar ante un órgano jurisdiccional para poder hacer su cambio de nombre como lo establece la ley de esa entidad, o por el contrario optar por el juicio de protección de derechos humanos. Ellos optaron por el juicio de protección de derechos humanos, pues dentro de su estrategia analizaron que el juicio de protección de derechos humanos podía tener una incidencia favorable en la sociedad para lograr un cambio en la perspectiva de la sociedad de cómo es visto este grupo de personas. Así lo hicieron, su sentencia fue favorable. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, ejerciendo sus facultades de control constitucional, control convencional, control difuso, inaplicó varios artículos del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, les otorgó
su cambio de nombre de acuerdo a la manera en la que ellos se autoperciben